Madre mía, mira todo esto. Pues a ver ahora qué hacemos. Acabamos de llegar a Estados Unidos y nos encontramos en la ciudad de Miami. El objetivo es comprar una moto para recorrer el país de punta a punta. Pero, ¿por qué Miami? Miami, la también llamada Ciudad del Sol. Se trata de un pequeño paraíso en el estado de Florida, Estados Unidos. Y es que nos hemos encontrado con un estado lleno de caimanes, ciclones y huracanes, algas tóxicas que impiden el baño por temporadas y a Pitbull. Hemos elegido Florida porque es el estado en el que es más fácil comprar la moto. Con un poco de suerte puedes registrar la moto y tener la matrícula en el mismo día. Así que ahora a ver si hacemos que todo esto nos entre en el equipaje y empieza la aventura. Después de un mes hablando con gente y mirando sitios en internet, al final hemos conseguido quedar con 3 personas. Espero que tengamos suerte porque estamos rozando los 30 grados y no nos quedan muchas más opciones. Pues acabamos de ver 2 motos, una BMW y una Yamaha. La BMW, a pesar de que el tío decía que era una maravilla espectacular, estaba completamente llena de óxido. También me convendría, ya que tengo la moto, ir a arreglarla. Aquí por el tema de los frenos a la vez y todo eso. Para mí, si me retirara, sí. Pero eso es porque no lo capto lo suficiente. No es el ring, sino es esto, sino que sacarlo al agua, sino que limpiarlo, sino que bajarlo, sino el motor. Sonaba el chasis, la amortiguación delantera, trasera. Siento no haberlo grabado, pero esa moto en movimiento era un espectáculo sonoro. La segunda ha sido una Yamaha, que dormía en la calle aquí en Florida, en Miami. Entonces os podéis imaginar cómo estaba todo el lateral. Completamente oxidado el cárter, el chasis, no sé, horrorosa. Así que nada, ya solamente nos queda la última acción y... todo nada. Última bala del cartucho. Hemos quedado con Thomas, propietario de una Yamaha FJR 1300. Y según él, le acaba de hacer todos los mantenimientos. Neumáticos nuevos, batería nueva, cambio de aceite y filtros. Así que si todo sale bien, 3 firmas y a rodar. Good to go. Thank you so much. The most important thing is the people around you. Vale. I think we get it with it. Okay, sounds good. Tenemos motita en Miami Beach. Bien. ¿Qué me parece? ¿Hay que ponerle nombre? Pues ya tenemos la moto, que al final nos ha costado $1000 menos de lo que habíamos calculado. En total nos ha pedido $2500, más el tema de impuestos que han sido $195, así que bastante bien. Si tuviéramos averías, pues bueno, tenemos ahí ese margen para ir arreglando las cosas que pudieran surgir. Lo más curioso ha sido el momento del papeleo. Hemos ido a una gestoría local, la señora por $10 ha dado la vuelta, ha sacado una matrícula de una caja y ha impreso unos papeles nuevos delante nuestro. Después hemos llamado por teléfono y por 230 € hemos conseguido un seguro. Flipas con el precio de la gasolina. Aquí está la Philips del 87, del 89 y del 93 y nos han cobrado $35 por 10 galones. Un litro de premium vale 90 céntimos. North Miami, ahí tiene el Cycle Trade, Cycle Trader, la lavandería enfrente del Walmart, todo perfecto. Coges la comida en el Walmart, metes la ropa a la lavandería, comes y lo que te haga falta para la moto. Y llegamos a Walmart, una de las principales cadenas de Estados Unidos. Entre 3 y 4 dólares la bollería. Muchas cosas al precio de España y algunas incluso más baratas. ¿Qué comen? No, macaroni. Bien barato de Walmart. ¿Cuánto valía la broma? 4.37. 4.37. Pero enseña la cantidad. Eso no es da para... Aquí da para 3 o 4. Y lo mejor es que está fresco porque andamos como a 30 grados. Sí. Vamos a ir al punto más al sur de toda Florida. Es el estado del sol, la playa y las cosas raras. En la gasolinera nos han dicho que existe una web llamada Florida Man, donde recopilan todas las idas de pinza de la gente local.
Por ejemplo, en 2016 un tipo intentó atracar un banco con un pescado. Ahí no sé si la cajera se asustó o se partió el culo. Unos años después, otro Florida Man fue arrestado por tirarse una estatua de manatí en un parque. Lo normal. Luego había otro que se atrincheró en un Starbucks diciendo que atacaría con su ejército de tortugas. Las tortugas nunca llegaron, pero la policía sí. El tiempo acompaña mientras recorremos los puentes de Key West. Se trata de 7 puentes que recorren un total de 113 kilómetros. Este monumento nacional tiene un puente de más de 7 kilómetros y otro con más de 16 metros de altura. Esto los hace especialmente vulnerables a los huracanes y por eso podemos ver grandes tramos de su hermano gemelo derruidos. Aquí en Key West no asustan ni los tiburones ni los caimanes, sino los precios. Muchos de los campings llegan a alcanzar hasta 60-70 euros la noche. Esto por un cachito de parcela de unos 10 por 10 metros. Y ya nada te quiero decir si te da por cenar en un restaurante local o hospedarte en un hotel. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Y eso que tenemos ahí delante es el punto más al sur de todo Estados Unidos. Significa que desde aquí hasta Cuba solamente hay 170 kilómetros. Ahí tenemos a la Mari y a nuestra nueva incorporación. A ver si conseguimos cruzar sin que nos atropellen. Estamos en temporada baja y aún así tenemos toda esta cola. Y ahí detrás tenemos el Mar Caribe. In this soft light, troubles fade away with you. ¿Qué tal, Iván? Hola. ¿Qué comemos hoy? Hoy toca lechuguita y ensalada cortada por la Mari. Frutita, quesos y mango. A que digan que Key West es caro. Esto compró en Miami. ¿A cuántos kilómetros estamos de Cuba? A un dedo. A ver, ¿dónde está Cuba? Ahí está La Habana y ahí estamos nosotros. Y atención, porque nos hemos perdido buscando el camping. Ha tenido que venirnos a buscar la Guardia Forestal. Nos ha dicho que tenemos alerta roja por algas tóxicas y que aparte esta zona está frecuentada por caimanes. Y por si fuera poco, Estados Unidos es el país con más ataques de tiburón del mundo. Y como no, Florida cabeza a la lista. Las parcelitas se pueden reservar llamando por teléfono, pero tened en cuenta que si es temporada alta puede haber hasta 7 meses de lista de espera. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. ¿Dónde cenamos hoy? Primero de España. Es que todo que tenemos un huevo con pan. ¿Y con queso? Hay que comerlo todo porque está roto rica. I give up my dreams, my hopes, my view. Lo despertamos en pleno parque natural, es una maravilla. Esta mañana estoy notando como que el motor pierde potencia, es llegar a las 2000, 3000 revoluciones y de golpe empieza a perder el gas. A veces hay suerte y se va calentando en el camino y recupera un poco el control. Esto parece la caseta donde se paga. Que parece que no hay nadie. Hola. Hi. Pues nada, tiramos para adelante.
Definitivamente vamos a tener que buscar un taller. Es acelerar y ahí está. En cuanto doy un poco de gas se me va toda la potencia. Pues nada, hemos tenido que llamar a unos 6 o 7 mecánicos, o como siempre la ley de Murphy nos acompaña. Es viernes por la mañana y hay muy pocos mecánicos que tengan un hueco para ayudarnos. Pero bueno, parece que hemos encontrado un chico que se ha ofrecido a buscarnos un hueco. Ahora solo queda ver si llegamos hasta Miami. Acabamos de llegar al taller en pleno polígono de Miami. Espero que su antiguo propietario no se cayera alguna cosa y la aventura acabe antes de lo pensado. Bueno, pues acabo de salir y primera avería del aparato. Al parecer estamos perdiendo líquido de la amortiguación justo por la parte superior de la suspensión y por otra parte, aunque el vendedor nos dijo que eran nuevos, parece ser que los neumáticos son bastante viejos y están perdiendo aire. Y aquí tenemos la mayor sorpresa de todas, y es que el depósito debe estar completamente oxidado y ha quemado la bomba de gasolina. Madre mía, mira todo esto. Normal que la bomba de gasolina se haya quemado. La solución que nos han propuesto es secar todo el tanque y después lavarlo con aire a presión. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Todo se soluciona. Solo son 300 € cada cosa. A ver si conseguimos luego recuperar algo. Sí, más una noche de La hotel. venta. Más una noche de hotel, claro. O de Booking, lo más barato. De hostal, habitación compartida. Vuelta para Miami Centro. Hemos conseguido una reserva en el sitio más barato de Miami. Realmente en la aplicación de Booking se llama así, sitio más barato de Miami. Mike va a tenernos lista la moto para la mañana y si todo va bien saldremos directos para Chicago. Nice bike. Thank you. Laura, no puedo más. Lo que tenemos tiene que parar. Voy a dejar el carro. Vale. Está mal, me vuelves loco y te tengo que dejar. Laura, pienso que tú eres mala. Hola. Mucho tu forma de ser. Laura, no te importa nada. Te dejaré, Laura, y nunca voy a volver. ¿Qué parte de España son? Yo soy de Salamanca y ella es de Murcia. ¿Conoces? Conozco España, pero no conozco ninguno de los pueblos. Conozco mucho de España, pero eso ahí no lo conozco. He estado en Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca. He estado en muchos Ha lugares. sido mucho, ¿no? Tarragona. Ha sido un montón allí. Pero Madre mía. 7 veces. Flash. You ride motorcycle. Yes, they're going to do a love trip around United Okay. States. Yeah, okay, smart. Acabamos de llegar al piso y nuestro compañero de catre nos ha invitado a ir a por la cena. No sé si a por la cena o es un secuestro, pero allá vamos. Bueno, pues nada, nos llevan al supermercado en modo donencia. Espero que no nos roben todo y no nos secuestren nada. Que será positivo y todo será positivo. Ya. Wow, ¿quieres pasarte para este lado? Yo voy subiendo más. Ya. ¿No ves la moto? ¿No vas a ver ahí? Ah, no, cae. Sí, en la moto cae. That's a nice bike, man. Gracias, thank you. Qué bonita de casa. ¿Y ustedes están paseando lejos con eso? La compramos antes de ayer y vamos a hacer una ruta por Estados Unidos. Oh, yes. Se aguanta porque hoy ya nos ha dado una avería. La bomba de gas se ha roto. Oh, shit. Y por eso nos hemos tenido que quedar en Miami otra noche. Oh. Y esa locura que les ha dado. Acabamos el trabajo que teníamos Sí. y como no había nada, pues dijimos vamos a aprovechar ahora con la tienda campaña y nos vamos por ahí 2 veces. Llegamos a los supermercados Presidente. Al parecer a las 7 de la tarde reparten la comida que ha sobrado a mitad de precio. Es uno de los secretos mejor guardados de la comunidad cubana local. Contra todo lo esperado nos encontramos con una magnífica carta. De hecho, por solo $5 tenemos entrante primero y segundo, comida calentita, medianamente casera y rodeados de gente local.
A veces el destino guarda un as bajo la manga. Aunque todo pintaba mal a raíz de la avería, en nuestro pequeño piso patera hemos conocido a Roosevelt, que tras cenar la comida del presidente nos ha traído al casino de Miami. Y lo mejor es que nos han regalado a cada uno $50 por ser la primera vez que nos inscribíamos. Vamos, Mari, que hay que pagar al mecánico. Como decíamos, no hay mal que por bien no venga. $100 para apostar entre los dos, de los cuales hemos sacado otros 80. Una experiencia maravillosa, conocida gente nueva, y si mañana consiguen arreglar la moto, atravesaremos toda la costa este hasta llegar a la ciudad de Chicago. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Suscríbete gratis para mejorar el canal.